Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Reinaldo Ivonne Gómez Díaz. Actualmente estoy estudiando el doctorado en educación. Yo soy directora en una primaria aquí en el estado de Querétaro. Estudié la licenciatura en educación y la maestría también en educación en la Centenario y Benemérita Escuela Normal del estado de Querétaro. Actualmente, como mencionaba, soy alumna del doctorado de la Universidad IEXPRO y es para mí un gran honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Espero que me acompañen en la exposición de la tesis Los procesos de reparto y agrupamiento como base para la comprensión de fracciones en nivel primaria. Espero que este tema sea de su agrado y que puedan compartir conmigo lo que más me apasiona, que es el trabajo en educación. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues el capítulo 1 de la tesis es la fundamentación de la investigación. El planteamiento del problema se refiere a que durante mi experiencia como docente de educación primaria he estado frente a grupo aproximadamente 10 años, tengo 5 años cubriendo o trabajando en dirección de primaria y la verdad es que siempre ha sido una latente que el problema de las fracciones se repita en cuestión a la comprensión de los alumnos. Cuando yo he estado frente al grupo me he podido dar cuenta, sobre todo con el trabajo de los alumnos de sexto grado, que los niños no comprenden las fracciones. Derivado de mi experiencia profesional, cuando he tenido los grupos menores o de primaria baja, como son primero o segundo grado, me he dado a la tarea de trabajar ciertos procedimientos que les ayuden a los alumnos precisamente a tener las herramientas necesarias para que conforme van avanzando en su educación primaria, tengan las mejores herramientas para comprender esos conceptos. Por ejemplo, actualmente en la escuela donde trabajo, que es la primaria 15 de mayo, ubicada en la Cañada del Marqués Querétaro, en esta valoración que se hace inicial en este ciclo escolar respecto a una evaluación complementaria que se envía desde las autoridades educativas, es decir, es una evaluación externa, tenemos, por ejemplo, el señalamiento de este contenido, que son multiplicación y división, su relación como operaciones inversas. El proceso de desarrollo de aprendizaje resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que impliquen divisiones, reparto y agrupamiento mediante diversos procedimientos, en particular con la multiplicación respecto a la división, etcétera. Pero son precisamente estos procedimientos donde los alumnos tienen más bajos niveles. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente es el 18.42 y en una comparativa con los demás resultados de este campo formativo es de los más bajos. Esto es solamente de este ciclo escolar, en esta escuela en específico, pero como repito, yo he trabajado en muchas escuelas y es una constante esta situación que se presenta. Para lo cual, en esta investigación yo quiero ahondar en cómo podemos ayudar para que los alumnos tengan mejores herramientas para resolverlo. La pregunta central de la investigación es cómo realizar procesos de reparto y agrupamiento contribuye a que los alumnos de tercero de primaria comprendan las fracciones propias, para lo cual las preguntas de investigación fueron: ¿cómo los alumnos de tercer grado de primaria resuelven planteamientos de fracciones propias? ¿Cómo realizar procesos de reparto y agrupamiento con alumnos de tercer grado de nivel primaria? ¿Qué estrategias logran desarrollar los alumnos de tercer grado de primaria para resolver problemas de fracciones propias? ¿Qué estrategias pueden plantear las maestras de nivel primaria que implique procesos de reparto y agrupamiento para acercar a los alumnos a las fracciones, tratando de hacer una propuesta didáctica? Para lo cual el objetivo general de esta investigación es proponer situaciones donde los alumnos utilicen procesos de reparto y agrupamiento para que contribuyan a la comprensión de las fracciones propias, para lo cual los específicos son los siguientes: observar cómo alumnos de tercer grado solucionan problemas de fracciones propias, analizar si el acercamiento a los procesos de reparto y agrupamiento ayudan a los estudiantes a comprender las fracciones y a resolver situaciones que las planteen, validar que los alumnos de nivel primaria comprendan las fracciones utilizando procesos de reparto y agrupamiento y proponer estrategias que impliquen procesos de reparto y agrupamiento al colectivo docente para su aplicación con los estudiantes. Como lo mencionaba, yo actualmente soy directora de educación primaria en una escuela, por lo tanto la investigación que yo estoy realizando busco que tenga ese impacto dentro de las compañeras y con las compañeras para que lo trabajen también en los salones. En el marco teórico me voy a enfocar solamente en tres autores que considero los más sobresalientes dentro de la investigación en cuanto a la información que a mí me proporcionaron para poder llevar a cabo todos los planteamientos que se realizaron. Si bien en la tesis se mencionan diversa cantidad de autores por buscar la fundamentación para la comprensión de fracciones y la metodología de fracciones en alumnos de nivel de primaria, ellos son los que sobresalen en cuanto a sus propuestas que también fueron realizando. En primera tengo a David Bloch. Él
tiene la teoría de que los números fraccionarios utilizan las razones de números naturales para explicar eventos. De hecho, él realizó estudios con alumnos de nivel primaria aquí en México. Por lo tanto, para mí es un autor muy importante porque precisamente ya ha tenido aportes dentro de la educación mexicana. Gerard Vergnaud, él es un francés que tiene precisamente varias aportaciones a la educación y en cuanto a la didáctica, él tiene una teoría acerca de los campos conceptuales y de cómo los alumnos tienen que tener ciertas herramientas para lograr sus aprendizajes. Él menciona esta relación de parte-parte y la relación parte-todo, que también tiene que ver precisamente con cómo los alumnos comprenden que un entero se divide en ciertas partes y luego cómo esas partes forman nuevamente ese entero. Es una parte que conceptualmente los alumnos tienen que lograr comprender para poder entender las fracciones. Y sobre todo también consideré a Piaget, ya que sabemos que él ha hecho estudios o que realizó estudios en cuanto a los estadios, es decir, él tiene unas teorías que nos permiten a nosotros como docentes ubicar a nuestros alumnos en ciertas etapas de su vida que tiene que ver precisamente con sus maneras de comprender el entorno. Precisamente los alumnos de tercer grado que tienen entre 8 y 9 años se encuentran ubicados de acuerdo a la teoría de Piaget en las operaciones concretas. Comprenden mejor las actividades mentales con apoyos concretos. Por eso es fundamental para mi trabajo de investigación porque la propuesta es que los alumnos realicen procesos de reparto y agrupamiento utilizando material concreto. En el capítulo 3 tenemos la metodología. El paradigma de esta investigación es cualitativa. Según Sagastizábal y Perlo, señalan que los aspectos de un hecho social que ocurre en el aula determinan los procedimientos por los cuales podemos acceder a su conocimiento y el paradigma cualitativo se caracteriza precisamente por eso. Todo lo que sucede en el aula es un hecho social y todo lo que sucede en el aula tenemos la manera de investigarlo, pero queda en un paradigma cualitativo porque todo lo que sucede ahí tiene que ver precisamente también con las acciones, las emociones, los sentimientos, las motivaciones y hay muchos más factores sociales que nos permiten que podamos realizar esta investigación. Además de lo cualitativo que como docentes trabajamos, mi intención es cualitativa porque principalmente yo quiero observar y quiero saber y quiero escuchar cómo los alumnos están aprendiendo. Por eso la mantuve en un paradigma cualitativo, para lo cual me estoy apoyando también del proceso de investigación-acción. Antonio Labarrere menciona que es la que más te puede apoyar para la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Miguel Martínez Migueles nos hace esta mención de que forman parte de un proceso cualitativo también y que tenemos la oportunidad de como docentes participar dentro de los hechos y sucesos que ahí se realizan. La investigación-acción tiene la nobleza de que todas las acciones que nosotros vamos realizando como docentes tenemos la oportunidad de intervenir directamente en ellas para poder obtener unos mejores resultados. Si algo no salió como esperábamos, podemos intervenir en el momento y ya sea como investigadores y como partícipes de esa investigación, poder hacer las adecuaciones pertinentes. En este caso, la población, estamos hablando de los alumnos de tercer año de primaria del grupo A de la escuela primaria 15 de mayo que se ubica en La Cañada, el Marqués Querétaro. Son un total de 40 alumnos, son 22 hombres y 18 mujeres entre las edades de 8 y 9 años. Y vamos a trabajar con los alumnos de tercero porque de acuerdo a los programas analíticos actuales de la nueva escuela mexicana es el grado en el que se trabajan los temas de fracciones. Las técnicas e instrumentos de recolección de información son la observación, la entrevista semiestructurada y también vamos a ocupar imágenes, audios y videos. Diferentes autores manejan este tipo de instrumentos en la investigación cualitativa porque nosotros podemos darle una interpretación de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento en el que estamos recabando esos datos. Como lo vuelvo a mencionar, yo soy directora de la escuela, pero todo lo que se llevó a cabo fue haciendo una intervención directamente en el salón, acompañado de la maestra y toda la información se estuvo compartiendo con ella. En el capítulo 4, que en este caso es la propuesta de la investigación y del trabajo que se realizó, pues bueno, la propuesta fue una propuesta didáctica que se conformó por 8 secuencias didácticas que se llevaron a cabo en el mes de marzo. Obviamente hubo todo un trabajo previo a la planeación y que se trabajó de manera conjunta con la docente del grado, que es la maestra Mireya.
La propuesta se realizó con los alumnos de tercer grado del grupo A y se obtuvieron diferentes resultados. La principal propuesta era realizar precisamente actividades donde los alumnos realizaran procesos de reparto y agrupamiento. Todas las actividades estaban encaminadas a esa situación precisamente para enfrentar a los alumnos a problemáticas que ellos tuvieran que resolver, y una de las estrategias era acercarle materiales a los alumnos para que ellos pudieran realizar estos procesos de reparto y agrupamiento y observar cómo los estudiantes primero la resolvían, si utilizaban o no los instrumentos que tenían a la mano en cuanto a los materiales, y también escuchar o saber si ellos tenían alguna otra situación o cómo lo podían ellos resolver, y sobre todo también observar cómo estas actividades les ayudaban o no para que ellos pudieran también realizar sus propias construcciones acerca de cómo comprender y cómo establecer sus propios criterios para formar los conceptos y el aprendizaje en cuanto a las fracciones. Para lo cual, basándonos en el programa de estudio, porque nosotros en educación primaria no podemos solamente planear a partir de la nada, tenemos que basarnos en nuestros programas de estudio que ya están establecidos, esos por ley y por norma. Entonces, el contenido que estamos trabajando para estas actividades es el estudio de los números y los procesos de desarrollo de aprendizaje, es representar con apoyo de material concreto y modelos gráficos fracciones, medios, cuartos, octavos, dieciseisavos, para expresar el resultado de mediciones y repartos en situaciones vinculadas a su contexto. Cabe señalar que todas las secuencias didácticas que se encuentran en la tesis doctoral precisamente tienen todo el contexto y todas las problemáticas se plantean desde situaciones reales y cercanas a ellos. Identifica la unidad de referencia en representaciones de medios, cuartos, octavos, dieciseisavos que expresan el resultado de mediciones y repartos, y propone expresiones adictivas equivalentes de medios, cuartos, octavos y dieciseisavos. Todas estas actividades iban encaminadas precisamente a cumplir los propósitos de estos desarrollos de aprendizaje. En cuanto a los resultados, fueron muy satisfactorios. Uno de los principales resultados que obtuve fue que los alumnos expresaron diferentes formas de resolver los planteamientos. Si bien el propósito era acercarle a los niños materiales concretos, porque recordemos que ellos se ubican según los estadios de Piaget en las operaciones concretas. Por eso fue la idea también de acercarles a ellos los materiales concretos. Sinceramente, en cuanto a nivel primaria, reconozco que las docentes o los docentes de este nivel muchas veces dejamos a un lado el uso de los materiales. Pensamos que solamente se ocupa tanta cantidad de material en el nivel preescolar, y en cuanto llegan los niños a la primaria, muchos de nosotros o los compañeros dejamos de hacer uso de estos materiales. Sin embargo, los niños en la edad de la educación primaria todavía se encuentran en una etapa en la que necesitan estos materiales para la construcción de sus aprendizajes. Una vez que se planteaba la utilización de los materiales, me sorprendió mucho que algunos alumnos hicieron algunas referencias y dieron argumentos diferentes incluso a los que yo me esperaba. Cuando se les empezaron a plantear la cantidad de un entero, es decir, se les decía, vamos a separar, tienes 10 objetos, separa mitad y mitad. En ese momento los alumnos ya sabían que mitad y mitad se refería a ser dos subgrupos dentro de su total, y empezaban a repartir. En algún momento empecé a hacerlo diciéndoles a los estudiantes ciertas cantidades, y noté que había 3 estudiantes que ni siquiera estaban sentados cerca como para que se compartieran cómo lo estaban haciendo las cantidades mayores, y ellos me expresaban el resultado de manera inmediata. Ellos lo hacían mediante el cálculo mental. Otros compañeros tenían sus resultados de acuerdo a precisamente la separación, la repartición y el agrupamiento de los objetos, pero ellos lo hacían de manera mental. Los alumnos que menciono, cuando llegamos al punto de planteárseles cuánto es la mitad de 200, contestaron casi de manera inmediata 100. ¿Cuánto es la mitad de 250 o de 500? Contestaban 250. Cuando les propuse un número como por ejemplo 350, tardaron un poco más. Al parecer dominaron mejor las expresiones de 200 o 500, y en 350 se tardaron más, pero ellos explicaron que iban segmentando el total, que era en este caso 350, iban sacando mitades mentalmente y luego sumaban esos resultados. Entonces de 350, por ejemplo, decían, bueno, es que, a ver, la mitad de 200 son 100, me quedan 150. La mitad de 100 son 50.
y la mitad de 50 son 25, y al sumar 100 más 50 más 25, que eran como sus tres resultados de las tres operaciones que hicieron, daban el resultado de 175, y es una forma de resolver que yo no había observado en alumnos de primaria o con los grupos que yo había trabajado, y me llamó muchísimo la atención porque justo estos alumnos dan muestra de un nivel de pensamiento diferente al de sus compañeros, y si bien realizaron todos los ejercicios, esta es una forma de abstracción diferente a la que yo esperaba, y pues yo lo considero un hallazgo importante porque a mí me da pauta como para entonces plantearles a ellos o al grupo en general otro tipo de ejercicios también. Lo que esperábamos se cumplió. Se constató la importancia que tiene para los alumnos el uso del material concreto. Las actividades que se plantearon, como mencionó, se encuentran ahí en la tesis. Son una serie de actividades que se llevaron a cabo en el mes de marzo. Sin embargo, los resultados que se fueron analizando fueron ciertos puntos en específico que me ayudaron a constatar lo que se pretendía que se realizara con el ejercicio del uso de procesos de reparto y agrupamiento con materiales específicos. Por lo tanto, también es importante reconocer que de las actividades que se fueron realizando, los alumnos sí les ayudó a comprender de una mejor manera y sí les ayudó para pasar de lo concreto a lo abstracto, que es cuando nosotros damos la clase y hacemos las anotaciones en el pizarrón. Entonces, por lo tanto, también considero muy importante que como docentes tengamos el pie a ofrecerles a nuestros estudiantes diferentes estrategias para que ellos también contribuyan a sus procesos de aprendizaje y no solamente llegar a llenar los pizarrones. Una de las cuestiones que yo quería trabajar también era precisamente hacer todos los ejercicios y las actividades con los estudiantes para después plantearlas a mi colectivo docente, porque es una manera muy importante de comprender lo que se está aprendiendo a través de ellas y de las compañeras que pueden llevarlo a los diferentes salones. Entonces, de esta manera, si en esta escuela son 15 grupos y se trabajó con uno, son actividades que fácilmente se pueden repartir y repetir en los otros 14 grupos que tiene la escuela. Como conclusiones, yo anoté que durante las actividades propuestas se logró observar que los diferentes planteamientos sí ayudaron a que los alumnos construyeran su concepto de fracciones propias y que entendieran ciertas premisas, como por ejemplo que las fracciones es dividir. Encontraron también la premisa de que las fracciones son equivalentes los números fraccionarios, es decir, los números fraccionarios encuentran sus partes y forman después el todo, como lo mencionaba Vernon. En esta investigación se constató cómo los alumnos de tercer grado solucionaron los problemas de las fracciones propias, que fue un logro porque también pudo haber pasado que aunque se hicieran estos ejercicios y estas actividades, los alumnos no comprendieran el uso de las fracciones o no comprendieran cómo utilizarlas o cómo resolver, y sí se logró en este caso del trabajo que se realizó. También se puede concluir que los ejercicios previos favorecieron la comprensión de fracciones. Cuando llegamos al punto de ya sacar no nada más mitades, sino también tercios, cuartos, sextos, octavos de algunas cantidades, los alumnos ya tenían claro que tenían que hacer una división de los objetos. Por eso se planteaban cantidades del total en específico que fueran divisibles enteros entre esos números para que los niños pudieran realizar la manipulación. Por ejemplo, si se planteó un tercio de 9, los alumnos podían fácilmente tener 9 cantidades o 9 objetos y repartirlos entre 3 partes para formar sus subgrupos y poder obtener sus totales. Entonces, estas actividades sí les ayudaron a ellos a comprenderlo de mejor manera. La elección pertinente de los materiales es muy importante y sí es parte fundamental del logro de las actividades. Por ejemplo, cuando se trabajó algún tema con las galletas, se les pidieron galletas específicas de tal manera que las pudieran separar, precisamente con el propósito de que ellos indagaran y hicieran propuestas en cuanto al resultado que se pretendía. Y también es muy importante la conclusión en la que se tiene que compartir el trabajo, no nada más con los compañeros docentes, en mi caso también con compañeros directivos en la zona escolar y demás, porque el punto es que el trabajo que hacemos en nivel primaria es muy enriquecedor por la cantidad de alumnos que tenemos. Somos en nivel
que más estudiantes tiene y también somos el nivel en el que tenemos más diferencia de edades por el transcurso que tienen en nosotros. Es decir, nosotros recibimos alumnos desde 5 años, a veces hasta los 13, 14 años que terminan educación primaria. Y me parece muy importante que el trabajo que se pueda realizar de investigación en un posgrado, como es en este caso el doctorado, tenga precisamente ese enlace y ese alcance que tenga para poder trabajar con los demás compañeros. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les resulte interesante, así como lo resultó para mí. Espero que la tesis pueda ser utilizada en un futuro para también lograr hacer publicaciones y que pueda yo compartir más allá de mi equipo docente o de mis compañeros directivos, que pueda ser compartido el trabajo y las propuestas de trabajo con más compañeros, porque al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa es los niños y su aprendizaje y que precisamente los alumnos tengan unas mejores herramientas para que puedan aprender de una mejor manera. Les agradezco mucho. Mi nombre es Reinalda Ivonne Gómez Díaz. Fue para mí un honor haber estudiado en esta ocasión el posgrado con ustedes, el posgrado de doctorado. Muchas gracias.